¿Qué está pasando en estos días? ¿Continuarán? ¿Se acaban? ¿Continúan los retiros? ¿Se llegará al retiro del 100%? ¿Qué es lo que pasa con los capitales que los chilenos tenemos dentro de las AFP? ¿Suben? ¿Bajan? No, y además también está la pregunta latente y es, si bien se ha generado un alivio con los retiros, ¿cómo después recuperar esos dineros? ¿Qué sería lo más acertado? ¿El fondo A? ¿El B? ¿El C? ¿Cuáles son los más vulnerables? ¿Cuáles no? Y de eso vamos a estar hablando justamente con la presidenta de la Asociación de Asesores Previsionales, Anne Catherine Clark, que se encuentra con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tus Hola, consejos, muy bienvenidos. Me encanta porque como lo presenta Amaro, porque Anne Catherine le sale perfecto. Por eso Anne Catherine sonríe cuando tú la presentas, Amaro. Es que Milord tiene muy buena pronunciación. Bueno, muchísimas gracias, Anne Catherine Clark, estamos contigo. Bienvenida. Oye, por cierto, ¿sabes qué? Lo que debiéramos hacer yo creo que es ir por partes. Primero consignar además cuáles son los fondos que son más vulnerables, los más susceptibles, y de ahí quizá, ¿verdad?, ir afinando la puntería para dar las recomendaciones si eres más joven, si estás más viejote, etcétera, como uno, y así, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, cuéntanos primero, ¿verdad?, la diferencia entre los fondos del A al E, ¿cuáles han sido más vulnerables en estos periodos tan convulsos? Perfecto. ¿Le parece que vayamos a la... Vamos. Aquí al pizarro. Ah, mira, ahí está mejor todavía. Acá tenemos los cinco fondos. A, B, C, D y E. ¿Ya? En los 5 fondos, cada uno de ellos se caracteriza por tener riesgos diferentes. ¿Qué significa un riesgo? Es porque están invertidos en diferentes instrumentos que tienen variabilidades distintas. Es decir, si yo invierto en una acción, esa acción puede valer un día una cosa y otro día puede valer otro valor. Si yo invierto en bonos del Estado, eso tiene un interés que es fijo. Por lo tanto, el bono del Estado tiene menos riesgo que cuando invierto en acciones. ¿Ya? Cuando invierto en A, el fondo A puede llegar a tener un 80% de inversión en eso. Cuando invierto en el E, eso puede tener hasta un 5% de acciones. Perdona, 80% me estás hablando de ¿qué? ¿De ganancia acciones posible? Y de pérdida también, De ¿no? rentabilidad, pero también puede ser de pérdida. ¿De qué hablamos ahí? Entre 40 y 80. Estamos hablando de cuando invierto en el E, puede tener hasta un 5% de inversión en acciones. Cuando hablamos del A, puede tener hasta un 80% de inversión en acciones. Ya. Y eso significa, porque finalmente si eso lo llevamos a las personas, una persona que por ejemplo está comenzando a trabajar, le recomienda el fondo A, una persona que está pronta a jubilar, ¿qué fondo le recomienda para ir con el dato, Anne Catherine? Mira, cuando tú quieres invertir, cuando tú estás recién partiendo, tu mayor activo es el tiempo, ¿ya? Así es. Y ese tiempo significa que tú tienes 40 años para adelante, 50 años para adelante, dependiendo de cuándo tú empiezas, ¿ya? Con eso significa que tú logras aguantar los vaivenes de las subidas y las bajadas. En el largo plazo, normalmente esas subidas y bajadas te dan una rentabilidad que es mayor, ¿ya? Se tira como para arriba la rentabilidad. Por lo tanto, tú puedes aguantar un riesgo mayor. Y si quiero más rentabilidad, corrígeme si me equivoco, evidentemente estaría invirtiendo en el A o en el B. Si quiero ser un poco más conservador, entonces en el D y en el E. Pero no tiene que ver con lo que yo quiera. No tiene que ver solamente con lo que yo quiera, sino que también con el plazo que yo tengo. O sea, si yo tengo 20 años, ¿ya? Pero soy tremendamente nervioso y no puedo dormir porque resulta que el valor cuota sube y baja. Sí. A pesar de tener los 50 años para poder invertir, yo no le recomendaría un fondo A, porque esa persona no puede dormir.
Anne-Catherine, entendemos que en estos días se ha comunicado mucho que el fondo A es el que más ha rentado, a pesar de los vaivenes que han sufrido todos los otros ejercicios financieros. A propósito, ¿de qué es esta subida del fondo A y hay alguna relación entre los retiros de fondos con esto? Explícame tú, por favor. Los 10% dices tú. Sí. Claro. Ya, a ver, aquí se están mezclando efectos, ¿ya? ¿Ya? No solamente tiene que ver con el tipo, con la composición renta variable y renta fija, sino que además dónde están ubicadas esas rentas variables y esas rentas fijas. Cuando hablamos de la renta variable, normalmente esa renta variable, la mayoría de ella está afuera, ¿ya? Y cuando está afuera... ¿Afuera? ¿Qué significa afuera, perdón? En el extranjero. Ok, gracias. En el extranjero. Por lo tanto, tú sales a vender en el extranjero. Supongamos un retiro, ¿ya? Tú sales a vender en el extranjero. Esa venta no tiene efecto en Chile, normalmente. No tiene un efecto directo en Chile. En el valor quote, normalmente no. ¿Cuándo tiene efecto en Chile? Cuando es tan grande esa venta que el monto que vuelve, porque quien vendió es un chileno, es una entidad chilena, ¿qué es lo que recibe? Recibe dólares. ¿Ya? Y ese dólar, entonces, como lo tiene que vender en el mercado chileno, hace que baje el valor del dólar. Disculpe, Anne-Catherine, ¿usted nos podría hacer un resumen? Por ejemplo, el fondo A ha ganado, ha perdido, se ha mantenido. El B ha ganado, ha perdido, se ha mantenido. ¿Nos puede contar brevemente cada uno cómo se ha comportado en el último tiempo? Ya, a ver... Pero han sido por factores diferentes, no ha sido precisamente porque hemos tenido distintas cosas funcionando en esta época. No ha sido precisamente por los retiros. Perfecto. ¿Ya? Ha sido más bien por incertidumbres, ha sido por variación del dólar. ¿Ya? Lo que afecta muchísimo los fondos A, B y mita y mota, el C, tiene que ver con el valor del dólar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está invertido en una gran proporción afuera. Por lo tanto, cuando el dólar está alto, tienen rentabilidades altas porque yo tengo que transformarlo, digamos, a valor dólar. ¿Y me podría hacer ese breve resumen de cómo ha estado la A, el B, el C, el D y el E, por favor? Sí. Por favor, gracias. A, B y C, A, B y C les ha ido bien. Ah, miren, pues. ya. D y E les ha ido no tan bien y más bien les ha ido mal. Ok, yendo al D y al E, pensando en las personas que están prontas a jubilar, no les ha ido muy bien, han sacado sus retiros. ¿Usted diría que se mantienen en ese fondo, se pueden cambiar, esperan para jubilarse, por ejemplo, o no? ¿Qué consejo concreto le podría dar a una persona que está a puertas de jubilarse, esperar, no cambiarse de fondo, sino? Hablas como si la gente pudiera tener la opción. Ojalá la gente tuviera la opción de esperar. Lamentablemente estamos en un momento en el cual la verdad es que no es una opción jubilarse o no. De hecho, ojalá la gente pudiera pensionarse anticipadamente, porque la mayoría de estas personas están esperando desde hace mucho rato poder pensionarse. Lo sé. Entonces, decirle a la gente espere es como desconocer su realidad. Los que puedan hacerlo, justamente háganlo. es frente a los que podrían tomar esa decisión. ¿Qué es lo que dice usted? Sí, por supuesto. Háganlo hasta que la cosa se estabilice. Pero tampoco podemos asegurarle de que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Debiera mejorar en el corto plazo, sí, porque son fondos que mejoran en el corto plazo. Hablemos de aquello porque seguro, a propósito de lo que estamos conversando, ya mucha gente dice, estoy en el fondo E, me voy a cambiar al A. ¿Cuán rápido ese proceso? ¿Cuán expedita es la posibilidad de los usuarios de mover sus fondos? Ya. Cambiarse de fondo se demora 4 días, ¿ya? Pero, a ver, cambiarse de fondo no es llegar y cambiarse del E al A, del A al C, del C al E. Un cambio de fondo debe hacerse por plazo de inversión, por aversión al riesgo y dependiendo de otros ingresos que uno tenga. No debe hacerse por otro motivo en términos de fondos de pensiones, ¿ya? ¿Qué significa eso? Cuando uno tiene en cuenta que un fondo A tiene como plazo de inversión 40 años, está construido para obtener la rentabilidad esperada en 40 años. Entonces yo no me puedo cambiar del E a la A si es que así lo deseo. ¿O no? A ver, ¿La estoy afligiendo? Lo puedes hacer, por supuesto, ¿Ya? Nadie te restringe en que lo hagas, ¿ya?
pero Depende no de es, los plazos de tiempo que tengo para poder lo más generar recursos. probable es que no le vayas a chuntar. Lo más probable es que no te va a ir bien Entonces, haciendo ese cambio, porque lo que estás haciendo se llama market timing, Ajá. ¿ya? Y lo más probable es que vas a comprar caro y vas a vender barato cuando hagas eso. ¿Por El qué? cambiarse Porque de te lo fondo. recomendó un amigo, porque te lo Claro, lo que recomendó pasó con alguien. Felices y Forrados, Porque técnicamente, las que personas ofrecía ese que- servicio sí. para todos los ciudadanos y generó toda esta Pero controversia. Sergio, a ver, pero muchas personas de Felices y Forrados siempre han comentado que han ganado. Bueno, Muchos. eso es lo que sabemos cuando lo en lo leemos. popular, claro. Claro. Sí. Yo tenía un amigo que jugaba con eso y decía que sí, pero Anclar nos dice que no es tan Ya, simple. Lo que Cuéntanos. pasa es que depende en qué minuto lo hiciste. Ok. ¿Ya? Si tú eres el dueño de Felices y Forrados y sabes que lo vas a hacer, tú eres el primero en hacerlo y por lo tanto tú vendes caro y compras barato. El problema son tus seguidores. Si tú eres el último en hacerlo, Claro, tú llegaste tarde a la oferta. llegas tarde a la fiesta y después llegas de nuevo tarde. Entonces, por eso es importante para la gente que nos está viendo, que hoy día está con la aprensión, con esta inestabilidad, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es quedarse en el fondo que te deje tranquilo, que tenga que ver con la edad que tú tienes, que tenga que ver, cuando nosotros pensamos que un fondo C está construido para tener la rentabilidad esperada en 15 años, por ejemplo, y yo tengo, no sé, 40, 50 años, ese puede ser el fondo para mí. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, uno tiene que observar el plan y cada uno de los fondos porque tienen ciertas características de acuerdo a tu ingreso y por otro lado la cantidad de años que llevas imponiéndote, ¿no? Así es. A ver, entonces, esa recomendación, ¿quién te ayuda? Porque es muy probable que en este juego de oferta y demanda muchos no sepan. ¿A quién se dirigen? ¿A cada uno de los mesones de sus AFP? Las AFPs te pueden ayudar a decir cuál es el fondo que más tenga que ver contigo y que tiene que ver con la edad que tú tienes, ¿ya? O también, y en la misma página también te lo pueden recomendar. Y la ley también te va cambiando. Si tú nunca has hecho un cambio de fondo, la ley te va cambiando automáticamente de acuerdo a lo que está establecido aquí en esta misma... Y Ann Clark, ¿por qué dijiste que era recomendable la Judicialización. jubilación anticipada? Ah, la Perdona, es una palabra. jubilación, pensé la judicialización, la jubilación. La jubilación, muchísimas gracias, Tonka. Anticipada, ¿por qué señalaste aquello? Ya, lo que pasa es que hay mucha gente hoy, debido a la pandemia, que ha perdido su trabajo. Y esa gente le faltan 10 años, por ejemplo, Ok. para poder lograr la edad legal para poder pensionarse. Resulta que esas personas, sí tienen altos saldos en la AFP, estamos hablando de sobre 100 millones, 150 millones. Pero como tenían trabajos muy buenos, no logran los requisitos para poder pensionarse. ¿Ya? Entonces, tienen la plata ahí, no tienen trabajo y lo más probable es que cuando se empiece a reactivar todo, tampoco logren encontrar trabajo porque ya los tiempos van a haber pasado y es muy difícil a los 55 años encontrar un trabajo, Sí, que los vuelvan a contratar. entonces para toda esa no menor población que tú estás señalando, la recomendación es acercarse a su AFP y pedir una jubilación anticipada. Lo que nosotros hemos pedido, de hecho, como asociación gremial, es que salga una ley corta donde se permita que esas personas se puedan pensionar anticipadamente durante esta época de pandemia, porque necesitan, en el fondo, cumpliendo durante 2 años, que se permita a ¿Una esa ley? gente que puedan cumplir el requisito de un requisito menor, que es el 70% de un ¿Una ingreso ley mínimo corta? legal vigente. ¿Ya ¿Perdón? no es posible hacerlo? No es posible hacerlo hoy. ¿Y esa ley corta en qué está? Estamos tramitando, estamos en eso. Como tantas otras, ¿no? Oiga, Sí. Ann-Catherine, esta semana pasada surgió el tema del retiro del 100% de los ahorros previsionales. ¿Cuál es su visión al respecto? Uf. Mira, nosotros no estamos comentando con respecto a el retiro del 100%. Sin embargo, porque, a ver, en general nosotros no hemos estado de acuerdo con ningún retiro, entendiendo sí que hace falta los ingresos. Esa parte lo entendemos. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho que tocar los fondos previsionales nunca ha sido una buena idea.
esa plata nunca se recupera. Eso, le puse una pregunta ahí porque cuando hubo el primer retiro del 10%, creo que a los 2 meses, por la información que leímos, es que se recuperó el monto. Finalmente parece que los fondos, no, ¿cuál es la palabra? Los fondos... ¿Tuvieron ganancias? Sí, no. La rentabilidad. Rentaron, gracias. Los sí. fondos rentaron bien y finalmente se recuperó ese dinero. Eso fue así. ¿Y qué pasó en el segundo y el tercer retiro con esa posibilidad? No es lo mismo recuperar el número, ¿ya?, que recuperar el capital más la rentabilidad. Si tú tenías, por ejemplo, tenías 100, retiraste 10, tenías 90, tú con la rentabilidad volviste a tener 100 y tú dices, ¡ay, volví a mi número! Sí, claro, pero si tú no hubieras retirado, habrías tenido 115. Ok. ¿Te fijas? Entonces tú no recuperaste, tú no te recuperaste. Tú volviste a 100, pero no a 115. Tú nunca vas a recuperar el capital más la rentabilidad que habrías tenido originalmente. Perfecto, nosotros queremos agradecer a Anne-Catherine Clark. Gracias por estar con nosotros, Anne-Catherine. Muy amable, que tengas un buen día. Yo quedé con millones de dudas, con la ley corta, con la situación compleja que estamos pasando, y Anne Clark también está un tanto angustiada con el tema, hay que decirlo, pero queremos seguir conversando acerca de este tema porque queremos recibir a continuación a Giorgio Jackson y a Jimena Osandón. Gracias por ser parte de esta conversación. A ver, recojamos un poco lo que nos decía Anne Clark. La situación es bastante inestable, hay una petición incluso desde el mundo de la AFP que se agilice la ley corta para poder efectuar jubilaciones anticipadas. ¿Qué te parece este tema, Jimena? Bienvenida. Bueno, primero que todo saludarlo a todos. La verdad que muy interesante la conversación con Anne Clark. La verdad que yo conozco mucha gente que a lo largo de su vida, justamente porque ella habló de la persona que tiene 50, 55 años, pide su jubilación anticipada. Pero todos tenemos que saber que claramente hay ciertas reglas y esto tiene leyes detrás. Acuérdense que esto se llama seguridad social, que es lo que hemos discutido tantas veces con el Ejecutivo, hasta qué punto nosotros nos podemos meter en eso. Y a mí me parece que lo que están haciendo ellos es lo correcto, porque ellos, dado la experiencia que tienen, están anticipando, o sea, una situación bastante compleja para ciertas personas que van a ver muy difícil esa posibilidad de recuperar su trabajo y que tienen un fondo y que tienen plata acumulada y que en el fondo lo que les conviene es la jubilación anticipada, pero eso tiene que ser un proyecto de ley. Esto, cuando se habla de la ley rápida, son de rápido proceso en la Cámara, ¿no es cierto?, y en el Senado. Y a mí me parece muy bien lo que ellos están haciendo, porque es anteponerse a una situación compleja, porque esta historia se está escribiendo y nuestra pandemia económica va a superar y va a continuar a la pandemia sanitaria. Giorgio, no hemos escuchado este tema reiteradas veces en los medios. ¿Es un tema que no tiene urgencia? ¿Cuál es tu visión acerca del tema? A ver, lo que nosotros hemos escuchado a Anne Clark en la comisión de Hacienda, porque ha estado participando en las discusiones respecto precisamente a los agentes de mercado cuando se reguló hace poco todo lo que es la asesoría previsional, que tenía 2 partes, ¿no? Una es lo que hacen desde el gremio de Anne Clark, que son asesoría al momento de jubilarse, y otra que tenía que ver más con el ámbito de cómo mover los fondos desde un lado a otro en las pensiones, del fondo A al fondo B, al fondo C, al fondo D o al E, que ese era el ámbito más financiero respecto a las pensiones. Siempre tenemos que pensar que cuando se trata de la pensión hoy día en Chile, se trata de lo que tú como persona individual logras ahorrar y por lo tanto eso se divide en tu expectativa de vida, ¿ya?, al momento de jubilar. Por lo tanto, si tú anticipas el momento de tu pensión, lo más probable es que eso va a redundar en una menor pensión mes a mes. Por lo tanto, es la misma cantidad de plata, porque las pensiones en Chile, como no están basadas en que tú tienes un derecho a sacar un número específico, un monto específico de pensión de plata, entonces al final es el mismo fondo que tú tienes acumulado, ya sea a los 40, 50, 60, 70 años, ese fondo que lograste acumular es el que se te divide por los años que la AFP estima, o la aseguradora estima que vas a tener como expectativa de vida. Entonces, adelantarlo puede ser que te dé liquidez ahora, pero al mismo tiempo lo que va a suceder es que va a ser que cada mensualidad de pensión va a ser menor que
que la que podrías haber tenido si es que retrasas de alguna manera la jubilación. ¿Y cuál es su opinión con respecto, para los dos, la posibilidad del retiro del 100% de los fondos, lo que propuso el diputado Alessandri? ¿Qué dice usted, diputada Sandón? A ver, a mí no me parece una buena idea, pero no quiere decir que no se llegue al final, porque en política hemos visto que todas las cosas más increíbles pueden llegar a pasar. Pero lo que pasa es que existe una suerte de sombra y de inquietud de mucha gente de las palabras nacionalización o expropiación, ¿no es cierto?, que pone muy nervioso a muchísima gente. Yo espero que eso nunca suceda. Y frente a esa disyuntiva es que van apareciendo estos proyectos que de hecho el diputado Alessandri no lo ha presentado, lo presentó ahora la diputada Giles, pero tampoco es un 100%, claro. Habla de 1.350 UF, que no es el 100%. Claro. Entonces, y ella habla de darle como el golpe, el tiro de gracia a la AFP. Perdone, diputada, perdone la interrupción, muy breve. Muy buenos días. Quería preguntarle, cuando el diputado Alessandri presenta o plantea presentar un proyecto de esta naturaleza, ¿no está dando por sentado también que la derecha ya perdió estas elecciones presidenciales? Nacionalización, expropiación, evidentemente la derecha no lo haría. Por lo cual, si estás presentando el proyecto, es porque estás pensando que ya perdiste la elección. Mira, han existido varias conjeturas. La primera fue que fue como una revancha por el tema del matrimonio homosexual. Entonces, yo creo que esa pregunta se la tienen que hacer claramente al diputado mismo. Yo espero nunca tirarle esponja, sobre todo en tema eleccionario. Hoy día está todo tan líquido, está todo tan complejo, pero claramente estamos en una situación no muy favorecida. Ahora, en lo personal, yo voy hasta el final dar la pelea para que nos vaya bien, partiendo con las primarias y continuando, pero yo no soy capaz de responderte esa pregunta. Pero me parecería poco serio de parte del diputado hacer una cosa así, porque él no ha presentado su proyecto, no hemos leído. Yo incluso le pregunté y me dijo que su proyecto era bastante especial, que incentivaba el ahorro, que tenía como otra... Pero disculpe, diputada, para el diputado Giorgio Jackson, si existiera este proyecto, fuera realidad, fuera una ley, ¿usted sacaría sus ahorros, diputado Jackson? No tendría razón para hacerlo. Y para ir al fondo, yo lo que me gustaría plantear es que cada vez que hemos discutido el retiro de los 10% de las AFP, nosotros, yo en particular, desde nuestra coalición, hemos dicho que no es nuestra prioridad tramitar los retiros. Yo voté a favor los 3 retiros, pero siempre dijimos esto debiese ser una alternativa de última ratio, y lo que deberíamos pelear es que los aportes estatales, la renta básica, hoy día como se llama ingreso familiar de emergencia, sea universal y esté por sobre la línea de la pobreza, ¿ya? Entonces, cada vez que eso no estaba disponible, nosotros dijimos, la única alternativa que tienen las familias es acudir a los ahorros que tienen. Entonces, desprendo que usted no va a apoyar el cuarto retiro del 10%. No, yo no estoy de acuerdo con el cuarto retiro y tampoco estoy de acuerdo con el 100% de los retiros. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque para llegar a una pensión digna, hoy día las personas parten de una base, parten de los ahorros que ya tienen. Claro. Y hoy día el Estado lo que tiene que hacer para que esas pensiones sean dignas, digamos, por ejemplo, del monto del sueldo mínimo, que eso debiese ser como la barrera inferior, el Estado tiene que ponerle un suple, ¿no? El Estado tiene que decir, ok, tú lograste tener una pensión autónoma de 120.000 pesos con los ahorros de AFP, el Estado te va a tener que complementar con cerca de 200.000 pesos, ¿ya? Si es que tú tuviste más ahorros, por ejemplo, tú llegaste a 250.000 pesos con tu ahorro individual, entonces vas a tener que suplirlo en, no sé, 70.000 pesos o un poquito más porque lograste ahorrar más. Si es que tú eliminas todos esos fondos desde los cuales partes, al Estado se le va a hacer mucho más difícil poder entregarte una pensión digna. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que se tiene que partir de la base, y desde la candidatura de Gabriel Boric hemos hablado, que todos los ahorros que tienen las personas se van a mantener en las cuentas de las personas. Y por lo tanto, lo que el Estado va a hacer con las cotizaciones futuras va a ser ir aportando a que las personas que hoy día se están jubilando puedan alcanzar esa dignidad. Pero los ahorros que tienen las personas al día de hoy se mantienen 100%, y eso es lo que hemos planteado desde la candidatura de Gabriel. Y por supuesto, para eso no es necesario sacar los fondos, sino construir desde los ahorros que ya se tienen, sin AFPs, ¿ya? O sea, nosotros no queremos que tenga que administrarse con una industria que compita en AFP, pero los fondos se quedan en las cuentas de las personas. Giorgio Jackson, ¿y con qué mecanismo de capitalización, con qué mecanismo básicamente de rentabilidad? Porque pese a todas las críticas, efectivamente las AFP logran rentabilidad.
Sí, nosotros no hemos planteado que tenga que acabarse la idea de que estos fondos se metan a invertirse para que generen rentabilidad, pero hay dos factores importantes para nosotros en esa inversión que se tiene que hacer. Dejando de lado que no va a ser una industria de AFP con fines de lucro las que administren estas plata, sino que tiene que ser con objetivos comunes. Una es que tenga participación de las y los trabajadores, que son los que cotizan, es decir, los dueños de los fondos debiesen estar o formar parte del directorio que analiza cómo se invierten esos fondos. Y en segundo lugar, debiese tener criterios de sustentabilidad en términos genéricos. Por ejemplo, invertir más en industrias verdes, invertir en innovaciones más locales. Como o sea, que en tenga Canadá. otros criterios. Claro, que tenga otros criterios distintos a los que hoy día rigen a las AFP, que en el fondo solo buscan la maximización de la rentabilidad por la maximización. No, creemos que tiene que incorporar criterios que sean más sociales que tan solo Diputado aquellos Sandón, que son de la pura rentabilidad. Quiero hacer una pregunta, diputado Sandón. Independientemente que usted no quiera referirse a los dichos de Alessandri, el terremoto que generó en el estado financiero del país fue grave. Nadie había hablado de expropiación hasta que el diputado Alessandri puso el tema sobre la mesa. ¿Qué le parece? ¿Por qué cuesta tanto encontrar un camino? Llevamos 14 años hablando de la reforma de pensiones. Diputada. Bueno, claramente lo que más necesitamos es la reforma de pensiones y efectivamente necesitamos sentarnos a la mesa y yo no puedo defender eso porque esto es una cosa de que llevamos 30, 40 años que estamos discutiendo lo mismo. Ahora yo creo que hoy día hay una situación distinta, se puede analizar que efectivamente la AFP fallaron en todo lo que es las pensiones mismas, a todas aquellas personas que realmente no cumplieron realmente las reglas, pero también tenemos que reconocer, y es muy importante que ustedes han hablado de la rentabilidad, y no podemos jugar con eso tampoco, porque cuando tú terminas con la AFP, así como de golpe a porrazo, sin ninguna otra alternativa, el mercado financiero también se va a ver muy afectado. O sea, todo lo que son los créditos hipotecarios, los mutuos, en el fondo el endeudamiento, una persona que quiera desde comprarse una casa o poner un negocio, le va a salir muchísimo más caro conseguir el financiamiento. Entonces tenemos que ser tremendamente responsables. Yo he escuchado colegas míos que siguen insistiendo en la lógica que las platas son mías, que las platas son mías, que las platas son mías. Efectivamente son mías, pero aquí tenemos también una responsabilidad de país general y no nos podemos jugar este sistema financiero, que efectivamente este modelo que hemos atacado tanto, que efectivamente yo considero que sí tenemos que cambiar, pero no eliminar, porque por este sistema, por este modelo que hemos tenido, Chile es un país que hoy día está pudiendo llegar al IFE que está llegando y se puede incluso endeudar más sin poner nuestra economía en peligro. Queremos agradecer a los diputados, al diputado Giorgio Jackson, a la diputada también Jimena Sandón por estar con nosotros, muy amable, que estén bien. Gracias por entregarnos las últimas informaciones con respecto Muchas gracias. a los fondos de pensión.